época dayálica y época mahdiana. ¿Por qué lo decimos? Si ven esta imagen que ha trascendido, el ministro de Defensa americano, Hixet, tiene un tatuaje con la palabra kafir en árabe, que significa no musulmán, infiel, y se lo tatúa. Hay que tener cuajo para que su islamofobia le lleve a hipotecar de por vida su brazo. Con las letras árabes se lo ha puesto. Está reconociendo que es un kafir. Parecido a cuando Trump dijo que creía que no iba a ir al cielo en aquella entrevista en un avión. Pero, ¿por qué decimos que esto le vincula al Dajjal? Pues porque el Dajjal, en un conocido hadith, se nos aparecerá a los musulmanes impreso en su frente esa misma palabra. Es decir, el anticristo llevará en su frente esa misma palabra, según explica el hadith sahih, el hadith conocido por todos los musulmanes, en principio sahih, kafir, es decir, no musulmán infiel. Es decir, este es del partido del Dajjal, él mismo lo dice. Ha escrito un libro que es La Cruzada Americana, donde dice que el objetivo es el exterminio del Islam. Esta élite está para exterminar al Islam. Dice también que cuando llegue la guerra, cuando la guerra de Irán, esta tercera guerra mundial, llegue a su fin, que el objetivo no es la victoria, sino la autodestrucción nuclear, como aparecía en el apócrifo de la Carta de Pike. Entonces llegará el Mesías, es decir, el falso Mesías. Ha trascendido que a su jefe, a Trump, un organismo que se denomina, un organismo que es un observatorio de la neutralidad religiosa en el ejército americano, estaban recogiendo discursos mesiánicos de que esta guerra contra Irán era el Armagedón, pero lo más grave de estas denuncias es que se estaba transmitiendo al ejército, presumiblemente desde arriba, desde este Hixet, que su apellido, por cierto, acaba en Set, como el demonio egipcio, que Trump es el ungido. O sea, están vendiendo que Trump es al ejército, que Trump es el ungido. ¿El ungido por quién? El ungido, evidentemente, el ungido por Satanás. El ungido por Satanás. Y ahí lo tenemos, ¿no? Que le están como, hay una plétora ahí de telepredicadores neoevangelistas, neomesiánicos, que le están como bendiciendo, ¿no? En esta cruzada, están bendiciendo. Y el personaje de Higgs-Smith dice que después de esta guerra viene el Mesías. Viene el Mesías, aquí lo tenemos. Viene el Mesías, Baal, ¿no? El falso Mesías Baal, es decir, Satanás, el Dajjal, el anticristo. Y que esto es el Armagedón, eso está transmitiendo, está aleccionando, está haciendo este proselitismo. Y acaba de salir un libro que redunda en todo lo anterior, este libro, Los Creyentes, de esta autora, Paz Sulca, que acaba de conceder ayer sábado una entrevista al diario El País, donde afirma que el movimiento OVNI, el movimiento ufológico, que ya no lo llaman así porque ya están reconociendo que son intraterrenos, constituye una nueva religión. Así lo denomina, una nueva religión, una nueva religión. Por eso nosotros hemos denominado a este vídeo pues la nueva religión del anticristo, la nueva religión extraterrestre contra el Islam. Así lo hemos titulado, como vemos aquí en pantalla. Stupor Mundi, la nueva religión extraterrestre contra el Islam. ¿Y en qué consiste este libro? Pues lo que dice Pasulka, que es una asesora del ejército americano y de la cloaca de la CIA, pues que por primera vez en Occidente, en otras latitudes, obviamente, esto ya, en el Islam se conoce a estas entidades, a esto que ellos llaman superiores desconocidos, los genios. Pero lo que nos está diciendo es que por primera vez en Occidente van a ir de la mano la ciencia y lo mistérico. La ciencia y lo mistérico porque cuando el 8 de julio salga a la luz Trump, en el aniversario de Roswell, para declarar que existen, como ha hecho Obama ya previamente, que existen estos seres, va a ir acompañado de una batería de pruebas y de científicos que le van a dar el aval. Estamos, por lo tanto,
en la era de una nueva religión, como el apócrifo de la Carta de Pike, que en el último vídeo recogemos, es la religión satánica. Estamos en la era del Dajjal. No decimos que el anticristo vaya a llegar ya, pero sí que estamos en su era y por lo tanto estamos también en la era mahdiana, que es esa figura islámica que el Mehdi al-Muntadhar, el esperado Mehdi, que luchará contra el anticristo, que luchará contra el Dajjal, contra el maldito demonio de la vida. Si vamos a los hitos del movimiento conspirativo que vamos a enumerar y ustedes pueden tirar del hilo y a investigarlo por su cuenta. Hacemos una síntesis de los 7 hitos principales del movimiento conspirativo y saquen ustedes sus conclusiones. Punto número 1. Nostradamus, 1999. Llega el anticristo y es la restauración de la monarquía francesa borbónica. Como ya saben, 1789 la revolución, 1792 se proclama la república y dice Nostradamus que a partir de, no en 1999, sino a partir de 1999, se restaura la monarquía francesa y ese gran monarca lo vincula en una de sus cuartetas en el almanaque con el anticristo. Punto número 2. Malaquías, un documento elaborado posteriormente en la época de Felipe II, con el comentarista Chacón. Habrá 112 papas. El 112º fue precisamente el Papa Francisco, ahora ya estamos en el tiempo de descuento, porque el actual ya está fuera del listado. Decimos que no hace falta creer que esto sea verdad. De hecho, la mayoría de estos documentos que vamos a enumerar son apócrifos, son falsos. Sino lo que importa aquí es que los que ponen en circulación y fabrican estos documentos, que es la élite, ellos sí que creen en esto porque son profecías autocumplidas. ¿Y qué pasará después del 112º? Que será un cataclismo, dice Malaquías, el apócrifo, el pseudo Malaquías, y se destruirá la ciudad de las 7 colinas, que puede referirse tanto a Roma, es decir, al Vaticano, como Jerusalén. Por cierto, Malaquías era íntimo amigo del fundador de los templarios, de la Orden del Temple, San Bernardo de Claraval, del que se consideran herederos esta élite, ¿no? Esta oligarquía. Punto número 3, el documento de Pike, también apócrifo, que dice que habrá una tercera guerra mundial entre Israel, cita el documento, y el mundo islámico, provocando la autodestrucción, lo cual puede ser ahora con lo nuclear, y después la pura doctrina de Lucifer, un reinado que destruirá el cristianismo y el ateísmo, un reinado luciferista, luciferiano, que como en su libro Moral y Dogma, plagiado de Eliphas Levi, allí Pike define esto como un maniqueísmo de tipo satánico contra Adonai, contra Dios. La doctrina de Lucifer. Punto número 4. Otro documento apócrifo de falsa autoría que utiliza el chivo expiatorio de los judíos. Esto no tiene nada que ver con los judíos, no se confundan. Esto que el Evangelio llama sinagoga de Satanás es el satanismo puro y duro. Esta gente no va a sinagogas. Los protocolos, documento falso, pero una vez más los que lo ponen en circulación son reales y lo que dice el documento, si cambiamos el sujeto al que culpan por el satanismo puro y los superiores desconocidos que están detrás, pues también es real en ese sentido, haciendo esta interpretación no literal. ¿Qué dice este documento? Pues que cuando se cierre la serpiente que se muerde la cola, se habrá cumplido el objetivo que dice ese documento, que es el Rey Mesías universal, el Rey Mesías universal. Cuando se cierre la serpiente que se muerde la cola sobre el mundo. ¿Qué quiere decir eso tan enigmático? Solo hago una pregunta para que el algoritmo no lo detecte. ¿Qué organismo mundial que tiene atribuciones de estado de excepción mundial y que recientemente las ha aplicado con una excusa, no vamos a decir con qué excusa, y cuyo logotipo de este organismo es efectivamente una serpiente que se muerde la cola o que está enroscada, haciendo una circular al mundo? Ya lo saben, ¿no? Pues eso también hace poco se cumplió. Estamos en los tiempos. Llega este Rey Mesías según este documento también. Todos estos documentos están encajando a perfección de momento con los tiempos. Punto número 5. Crowley dijo que esta entidad que se llama IWAS se desprende de la lectura de sus confesiones, del libro de la ley y de otros documentos, que vendría el Aion de Horus, es decir, el reino del anticristo, después de una tercera guerra mundial. Ya estamos en la tercera guerra mundial. Además, ya es oficial. Esto también encaja con todo lo anterior. Estamos en los tiempos. Nostradamus, Malaquías,
los protocolos Pike-Crowley. Punto número 6, mucho más claro aún, más preciso. Dioses, hombres y bestias de Ossendowski, la profecía que le entrega el rey del mundo a los lamas y que los lamas le entregan a Ossendowski. Dice que habrá una época de guerras y de crisis y que la fecha, le remito al texto para que establezcan de dónde procede el cálculo, 2029, salen a la luz estos seres y el rey del mundo que viven en Shambhala, en la tierra hueca, es decir, los genios, los superiores desconocidos, con una era de abundancia, prosperidad y un cataclisma, una nueva religión. Básicamente lo mismo que dice el libro La esterilización de la jerarquía de la teosofista Liz Bailey. Y punto número 7 serían los documentos de Parravicini, que un seguidor de este canal nos ha pasado, no los hemos podido estudiar todavía, pero que se establece una sincronía entre Trump y la palabra trompeta, muy sugerente porque Trump efectivamente es el ungido por Satanás, la herramienta de este plan. Estos son profecías autocumplidas del bando satánico, pero ¿qué han dicho las religiones sobre este particular? Si vamos al judaísmo, a la fuente del Talmud y a lo que dice Chabad, el fundador de Chabad, estamos, bueno, en el judaísmo estamos, esto se sabe, en el año 5783, según el calendario judío. Y según el Talmud y Chabad, los hasídicos de Chabad, que tanta incidencia tienen Trump, Milei, Zelensky, Puigdemont, etc., el mundo, tal y como lo conocemos, no durará más de 6.000 años. Y a partir del año 6.000, es decir, del séptimo milenio, es una era mesiánica. Ahora estamos en el 5783 y dijo el líder de Chabad que el Mesías no tardaría más del 5.999 en llegar. Es decir, que faltan apenas un poco más de 200 años. Según el calendario judío, lo que dice el Talmud y Chabad, poco más de 200 años para el cumplimiento de la llegada del Mesías, el Mesías que ellos esperan, que es, como dice el Islam y el cristianismo también, el Mesías que espera el judaísmo es el anticristo, puesto que ellos niegan al Mesías Cristo. Eso tiene que pasar antes del año 6000, que a partir del año 6000 es el séptimo milenio, que es la era mesiánica. Y este mundo, tal y como lo conocemos antes de la era mesiánica, no puede durar, según ellos, según el Talmud y Chabad, más de 6.000 años. Es decir, no puede durar más de 6 milenios. A partir del año 6000 es el séptimo milenio, la era mesiánica. ¿Y qué dice el Islam al respecto? El Islam no se pronuncia sobre una fecha específica, sí que da señales, como el Hadith Qudsi, de los 40 hadiths recogidos por el imam Nawawi, el Hadith Qudsi, el famoso que dice que le pregunta el ángel Jibril al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qué es el Islam, qué es el imán, qué es el ihsan, y al final de este hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que hay dos, le pregunta a Jibril cuándo será la hora, es decir, el fin del mundo, y le dice que solo Dios lo sabe, pero le insiste Jibril preguntándole al profeta sallallahu alaihi wasallam, dame los señales, signos de la hora, y le da dos señales, hay más, pero le da en este hadith dos, que es cuando las hijas sean señoras de las madres que les han parido, la rebelión de los vástagos contra los padres, ¿no? Esto es de mayo 68, está en auge en todo el mundo. Y la otra señal que le da, que también se ha cumplido y hace poco que se ha cumplido, cuando los pastores descalzos construían edificios altísimos. Se refiere, según todos los comentaristas, a los beduinos, a los árabes nativos del Golfo, que gracias al petróleo desde hace bien poco, finales del siglo XX, se enriquecieron y pudieron construir hace apenas unos años esos extremos rascacielos en Dubái, Abu Dhabi, Doha, Jeddah, etc. Ahí tenemos que estos signos también están cumplidos. Faltarían otros signos, como que la gente olvide el conocimiento, que ya no quede ningún memorizador, hafiz del Corán completo, etc. Pero eso no quita que podamos estar en la era satánica, que no es lo mismo que la llegada del anticristo. Por eso hemos dicho al principio de este vídeo que es la era mahdiana y la era dajjálica, y que la humanidad se va a dividir en esos dos bandos, no hay más. Y que se van a unificar dentro del bando dajjálico todos los no musulmanes, como un tatuaje de Hickson, todos los no musulmanes, porque esta nueva religión de los superiores conocidos, de los genios, de los demonios, va a contentar a los paganos porque van a ver en ello a los dioses, entre comillas, de la antigüedad,
que efectivamente eran los dioses paganos de la antigüedad, estos genios a los que idolatraban, que no son dioses, sino simplemente ídolos, genios que ellos tomaban por superiores al hombre, simplemente porque conocen el futuro y porque son detentores de ciencias tradicionales, pero la esencia del ser humano, como dice en el Corán, es el califa de la tierra y todo ha sido creado para el ser humano. Esto es lo que quiere negar esta nueva religión, en realidad muy antigua, que no es otra cosa que la antirreligión, es decir, el satanismo. Suyuti, uno de los grandes ulemá del mundo islámico, comentarista del Corán, hizo unos cálculos que no todos los musulmanes aprueban. Nosotros ni compartimos ni dejamos de compartir. Simplemente lo ponemos aquí, que cada uno saque sus conclusiones. Dice que la umma islámica no durará más de 1500 años según el calendario Hijri. ¿En qué año estamos del calendario islámico Hijri? Del Islam, que empieza a contar desde la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues desde la salida Hijri, ¿no? Exilio a Medina, ¿no? Pues estamos en 1447. Y dice Suyuti que esta umma no durará más de 1500 años, según los cálculos que él estableció, que no son hadith en principio, sino cálculos. No durará más de 1500 años. Y estamos en 1447, juzguen ustedes mismos, si esto es cierto, quedarían 53 años apenas para los acontecimientos del fin del mundo, la llegada del Mehdi, del Dajjal, del Mesías, etc. Que también el Islam habla de una era mesiánica, un reinado de una vez que llegue Jesús al Islam. Este es el panorama, juzguen ustedes mismos. Lo único que decimos es que estamos en una era mahdiana y dajjálica, que la humanidad se va a dividir en estas dos corrientes cada vez más definidas, no va a haber término medio, y que esta guerra con Irán es el preparativo de esta nueva religión de la que habla este libro de esta agente del ejército americano, ¿no? Profesora de universidad, los creyentes, la nueva religión extraterrestre, siguiendo la estela de Powell y Bergier en El retorno de los brujos, ese mito de los antiguos astronautas, de Robert Charroux, de Font Deniken y de Miguel Serrano, finalmente hasta llegar este Cuarto Reich con la película Spielberg o lo que va a anunciar Trump el 8 de julio de 2026, aniversario de Roswell y 4 días después del Día Nacional de Estados Unidos, algo que ya anunció Obama y que, por cierto, es el promotor de la película Dejar el mundo atrás, que vincula la hecatombe nuclear con la llegada de estos seres. Y esto es lo que va a anunciar Trump el 8 de julio de 2026. Que, por cierto, Irán ya le han atacado las aguas, la desalinizadora, destruyendo la potabilidad de las aguas, afectando, si no me equivoco, a 30 ciudades de Irán, una salvajada. Ya admitió Trump que haría cosas con objetivos que no tenían previstos, es decir, atacando a la población civil. Irán, Peshawar, el presidente advirtió que si los kurdos, esos separatistas, los que vendían la moto de que esto iba de hacer a Irán grande otra vez y ahora apoyan a los separatistas, se ha enfrentado la oposición ya entre sí, ¿no? El sátrapa autócrata que nadie ha votado, Reza Pahlavi, contra estos separatistas de Irán kurdos, que están en Irbil, en Irak, ahí tienen su grupo terrorista, y que hizo bien defenderse contra ellos Irán, ¿no? Y estos terroristas separatistas, pues Trump les está alentando para que armen a la oposición y entren ahí. Peshawar ha advertido de que si esto sucede, de que si los kurdos entran, ellos bombardearán las centrales nucleares de Israel, lo cual puede provocar efectivamente fugas radioactivas, un Chernóbil o un Fukushima. Hiroshima fue a todas luces un ensayo de lo que preparan, que no necesitaban Hiroshima porque ya había ganado la guerra con la incorporación soviética. Fue un ensayo, ¿no? Que, por cierto, patrocinado por el jefe del Instituto Hudson, el interlocutor de Habermas, ¿no? De la Escuela de Frankfurt. Pues eso es todo, juzguen ustedes mismos. Para acabar, vamos a leer un texto de nuestro libro Freud, Marxismo y Junguismo. Está en Amazon, recomiendo su lectura para tener un entendimiento cabal de todas estas cuestiones. Se trata del libro de H.G. Wells, un insider de la élite, La conspiración abierta. El título lo deja claro. En 1922 habla de la nueva religión. Abrimos comillas. El mundo político de la conspiración abierta debe debilitar, borrar, incorporar y reemplazar a los gobiernos existentes. El carácter de la conspiración abierta será entonces mostrado claramente. Atención. Y dice, será una religión mundial. Este es el objetivo. Esta gran masa confusa y asimilatoria de grupos y sociedades
intentará sin duda y obviamente tragarse a toda la población del mundo y convertirse en una nueva comunidad humana. La tarea inmediata ante todo el mundo, un Estado global planificado, está apareciendo en miles de puntos de luz, pero generaciones de propaganda y educación puede que tenga que venir antes. H. G. Wells, A conspiración abierta, 1922. Pues los tiempos de las profecías autocumplidas y según otros documentos que hemos mencionado, se han cumplido y después de esta hecatombe nuclear viene esta nueva religión que va a dividir a la humanidad y que va a aglutinar a los no musulmanes en este bloque dajjálico. Hay que apelar a que la humanidad, ante esta coacción, ante este chantaje, sepa qué bando quiere estar, si el bando de Dajjal, que es el objetivo del tatuaje de Hexet, que por cierto el Dajjal va a llevar este tatuaje en la frente de Kafir, ¿no? Y solo lo podrán ver los musulmanes este tatuaje. Esto nos transmite un hadith muy conocido por todos los musulmanes. Llevará ese tatuaje en la frente de Kafir, ¿no? Como el que lleva Higgsmith, que se identifica con el Dajjal. Parsons, el discípulo de Crowley, se puso el nombre de Dajjal cuando se creó el Estado de Israel. El Estado de Israel, según Kissinger, desaparece en 2027, quizá por esta hecatombe nuclear, pero eso da igual, porque van a reconfigurarlo con este Estado mundial satanista, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias para que puedan meditar y tirar de este hilo conductor. Hemos presentado preguntas que cada uno saque sus propias conclusiones.